de lo que se espera. Ahora, ¿creen ustedes que el idólatra no heredará el reino de Dios? ¿Creen que no lo va a heredar? ¿El que es idólatra? No, no lo va a heredar porque es idólatra, ¿verdad? Ok. Ahora, pero el que es idólatra porque no tiene fe. Porque si tuviera fe, tendría la certeza de lo que le espera a los idólatras. ¿Se fijan? Por eso es idólatra. Pues que dice, es que comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, no importa lo que yo haga o deje de hacer, nunca va a importar. No nos importa. Ya la obra de Cristo te hizo salvo, pero el tener la fe indica no solamente creer, sino estar seguro de lo que viene después. Y eso tiene que ver con fe. Y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, pero es la convicción de lo que no sé qué, no se ve. Vean ustedes, ahorita hay cámaras. Ciudad de México, hace unos años, se lo sacaron de los europeos, no de los estadounidenses. Donde quiera ya hay cámaras. Y si tú vas en viaducto en un lugar y te pasas por 1 o 2 kilómetros, la foto. Y luego, la infracción. Y luego, o la pagas o la pagas. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, el cristiano comprende que su vida está llena de cámaras, que no hay nada que no esté desnudo a los ojos de Dios. Está convencido de lo que no se ve. El cristiano camina por la calle y donde quiera ve un arbusto ardiente, donde quiera ve la presencia de Dios. Tiene fe de que ahí está Dios. El cristiano no va a hacer algo inapropiado porque ahí está Dios y está grabando todo Dios. El cristiano no va a estar en internet haciendo algo impropio porque ahí está Dios. El cristiano no va a estar viendo algo impropio porque ahí está Dios. Y esas obras son muertas. Entonces, esa fe está convencido. La convicción no es lo que se predica, la convicción es lo que se practica. O sea, yo estoy convencido de que las obras muertas de las cuales me arrepentí me pueden volver a matar, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la convicción de lo que nos ve, eso es la fe. Si viéramos Judas también, y pongamos un separador que regresamos ahorita aquí en Hebreos, si viéramos Judas, antes de Apocalipsis, en el versículo, bueno, no hay versículo, pero Judas, en 3, verso 3, porque no hay capítulos, Judas 3 indica esto. Lo que yo creo, de lo que yo estoy convencido, es de una enseñanza y de un conjunto de enseñanzas. Doctrina, didaxe o didache es el conjunto de enseñanzas que enseñaron los apóstoles y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la fe. Lo que yo creo son normas. No solamente creo en Dios, pero creo en las normas de Dios. ¿Cuál es una de las normas de Dios? Maridos, amad a vuestras mujeres. Esa es una norma. ¿Cuál es una norma de Dios? ¿Verdad? No deis lugar al diablo. ¿Cuál es una norma de Dios? No amar el dinero. Son normas que Dios ya puso. Entonces, mi fe en Dios, no solamente creo en Dios, sino que estoy convencido en todo lo que Dios me enseñó. Como cristiano, mientras más estudie, mientras más me congregue, voy a tener más fe, o sea, más conocimiento de sus normas. Y al tener más conocimiento de sus normas, tendré la oportunidad de que mis obras estén vivas o estén muertas. Entonces Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál es esta fe? El conjunto de enseñanzas. No solamente creer en Dios, sino el conjunto de enseñanzas, la doctrina.
Si alguno no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Segunda carta de Juan 9. Entonces, si yo dejo de hacer los mandamientos de Dios, mis obras están muertas. Si yo hago las obras que Dios me manda que haga, mis obras están vivas. Si yo permanezco en las obras vivas que Dios me mandó, permanezco en Cristo, porque mi fe en Dios no solamente es creer, sino hacer lo que Él dice, porque estoy convencido de lo que viene después. ¿Ok? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará ¿qué? De él, dice la Escritura. Si yo estoy convencido de ello, me voy a tomar el tiempo de ¿qué? De instruir al niño. Si yo no estoy convencido de eso, no lo voy a hacer. Entonces aquí empezamos a ver, la fe es la fuente de la obra. Y si no hay fe, no hay obra. Y esto es un pensamiento griego, gentil, occidental, no es oriental. El judío, hermanos, en su pensamiento, en el lenguaje hebreo, el judío no separa la parte psicológica de la parte práctica. O sea, muchos le dicen al esposo a la mujer, yo te amo, pero va y la engaña con otra. O sea, ¿en qué mente le cabe que es amor? O sea, nosotros lo separamos, el occidental, nosotros occidentales, el griego separa lo que uno piensa, lo que uno siente de lo que uno hace. Eso es lo que estaba con los gnósticos, era lo que le decía Juan a los gnósticos. O sea, tú piensas que puedes servirle a Dios aquí y con la carne servirle al mundo, eso es imposible. Está ligado, la fe judía decía, no solamente tengo que creerlo, sino que tengo que hacerlo. Si yo digo que yo siento que te amo, no solamente te amo, con mis obras te amo. Maridos, amad a vuestras mujeres. No se trata más de decir a la mujer, te amo, ya duérmete, te amo. No. Se trata de que con las acciones amemos a nuestra mujer. ¿Y cómo la amamos? Cuando la cuidamos como a nuestros propios cuerpos. ¿No es cierto? ¿Cómo la amamos? Cuando la sustentamos. Eso es acción. Eso es una obra viva. ¿Qué es una obra muerta? Yo digo que te amo, pero no hago nada al respecto. Entonces, ese es un gran problema. La fe es el conjunto de normas. La fe es creer, pero la fe en la parte hebrea es esto unido. Es no solamente creer, pero hacer. El hecho de que yo diga aquí sí, y esto tiene que estar unido. Si yo no digo esto, si esto dice no y esto dice sí, eso no es fe para el judío. Por eso Abraham, cuando le dijo Dios, sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, dijo Abraham, te creo, y se quedó, no, él salió. Y luego una noche, porque fue en la noche, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice, le dice Abraham, le dice Dios a Abraham, tu descendencia va a ser como las estrellas, y las estrellas solamente se ven en la noche. Entonces Abraham vio las estrellas y dijo, wow, y creyó, y le fue contado. ¿Por qué? No quiere decir que creyó, ya no fue a tener intimidad con su mujer. No, creyó y aunque ya era viejo, fue y tuvo intimidad con su mujer, porque Dios le había dicho eso. Y hizo todo conforme a lo que creyó. Estaba convencido de que eso iba a pasar. Y luego que le da al hijo, finalmente le da un hijo. Primero le da a Ismael y luego le da a Isaac. Pero Isaac es el que cuenta. Le dice, entrégame a tu único hijo. No es como que creyó y no hizo nada. No, el hebreo dice, si yo creo, yo hago. Si yo creo, yo hago. Porque los demonios también creen y qué. O sea, hay muchos en la iglesia que dicen, yo creo, pero no hace. No, yo creo que hay infierno, pero pues ahí vas caminando para el infierno. O sea, si tú crees, vas a hacer. Eso es fe, es convencido. Entonces cuando Abraham le dice esto a Dios, él estaba convencido, dice, entrégame a tu único hijo. Y ahí va Abraham con Isaac y se van al monte Moría, camino de 3 días con los siervos. Le dice a los siervos en las faldas del monte, ustedes se quedan aquí, yo voy a subir con Isaac. Y subió. Y cuando él iba, hermanos, él iba pensando que lo iba a matar, pero también confiando que Dios iba a proveer. Padre, ¿dónde está el holocausto? Dice, Dios se proveerá.
Jehová Jireh. Y de ahí viene el nombre Jireh Salem. Dios provee paz en ese monte, en el monte Moría, donde está el día de hoy Jerusalén. Jerusalén, que es Jireh, proveer, Salem, proveer la paz. ¿Dónde se provee la paz? En el templo. Entonces lo sube y lo va a sacrificar. Entonces Abraham no estaba como que te creo Dios, pero a lo mejor no es cierto. No, Abraham levantó el cuchillo y lo iba a matar, hermanos. Lo que más amaba a él. Y si el ángel no lo dice, hermanos, lo mata. ¿No es cierto? Pero nosotros a veces no somos como Abraham. Nada más somos así como se dice ahí, pues para pantallar. Que sí lo mato, Dios, que sí lo mato, de veras. Y no lo matas. Pues mátelo. ¿Ah? Y Pablo, ¿qué es lo que tenemos que matar? Nuestra vida. Porque yo estoy muerto en Cristo Jesús. No, sí lo mato, mejor no lo mato, no lo mato. No, mejor quiero seguir haciendo lo que hacía antes. No, mátalo. Porque hay un sacrificio, pero está todavía vivo. Y completo, ¿qué quiere decir? Madurar significa, con esto te voy a servir, con esto te voy a amar, con esto, con mis manos, con mis acciones, con lo que veo, con lo que escucho, con lo que hablo, con lo que siento, con lo que ando. Todo esto te va a servir. Y todo vuestro ser indica, todo te va a servir. Pero muchos nomás le sirven con esto y con esto no. Otros con esto y con esto no. Fíjate qué interesante, por eso todo vuestro ser se ha hallado irreprensible, dice el apóstol Pablo. Indica que un cristiano o te vas a entregar o si no, no te entregues. O eres frío o caliente, porque si no, tibio no lo acepta Dios. Entonces el cristiano que comienza el cristianismo, hermanos, escuchen, ¿ok? El cristiano que comienza, hermanos, si no empieza con todo lo que va a batallar todo su cristianismo. ¿O a poco Pablo como que dijo, no, sabes qué, mejor siempre no? Y Pablo cuando entró, hermanos, entró con todo. Pedro cuando entró con todo, hermanos. Son cristianos que pusieron la mano en el arado y sabían que si volteaban atrás no eran dignos del reino de Dios. Cuando tú le explicas es un cristiano recién convertido, hermanos, va a ser un cristiano, mira, fuerte. Pero si tú le dices, no, pues es que está nuevo, no vino, dale chance, no vino. No, lo que es. Entonces, convicción es que el conjunto de la fe. El conjunto de la fe. Ahora, escuchen. Si viésemos, por ejemplo, en Hebreos, otra vez, donde regresamos, en el capítulo 11, ¿qué tan importante es la fe? Hebreos 11, versículo 6. Es muy importante, hermanos. Ahora, aquí cuando habla de fe, tiene el aspecto número 1, creer, el aspecto número 2, normas, el aspecto número 3, unir la acción con la fe, obras vivas. Es el aspecto que tiene Dios. O sea, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de ¿qué? Vivos. Y uno está en vida cuando permanece en vida, cuando no está viviendo ¿en qué? En pecado. O conforme a las obras, porque manifiestas son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de ¿qué? O los frutos del Espíritu. Entonces, o tú vives acá o tú vives acá. Es un concepto que tú debes de comprender muy bien. En Hebreos 11, versículo 6, ahora, está hablando, acaba de dar dos ejemplos. Número 1 dio el ejemplo de Abel y Caín y número 2 dio el ejemplo de Enoc. Y dice Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Si tú no crees en Dios, es imposible agradarle. Por eso la gente se va, porque dejó de creer en Dios. Pero si tú no tienes las normas, la ley, esto bien definido, es imposible agradar a Dios. Por eso hay tantas doctrinas y tantas denominaciones. Entonces, 2 Juan 9 dice, el que no persevera o el que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene al Padre. Ahora, ¿pero cuál doctrina dices tú? Pues esta. ¿Cuál? ¿La mitad? No, toda. No nomás es la mitad. No es que aquellos se parecen mucho a nosotros.
Sí, pero ¿están perseverando? No. Pues no, entonces no. Porque es perseverar. Y si no perseveras, no tienes al Padre. Entonces, ¿a quién le adoran? Pues no al Padre, porque no perseveraron. Y si no tienen al Padre, no tienen al Hijo. Y si no tienen al Hijo, no tienen vida eterna. Es un concepto que tienes que entender muy bien. Entonces, esto de Hebreos 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el ejemplo que acaba de dar es Caín y Abel. ¿Ustedes creen que Caín no le dio a Dios? Se lo dio, le ofreció, pero Dios no lo ¿qué? No lo recibió. Porque lo hizo sin fe. Esto es, no solamente en cuanto a creer, sino en cuanto Dios le había indicado. Porque Dios no es injusto. Si Dios pide algo, o si Dios espera algo, es porque ya lo ha pedido. No es como que Caín no sabía qué tenía que darle a Dios. Entonces todo el concepto de Hebreos 11 indica eso. Dice, pero sin fe es imposible agradarse, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, si alguien se acerca a Dios, tiene que creer que le hay. Tiene que creer que existe. ¿Por qué una persona se porta mal? Porque deja de creer que existe. Porque una persona empieza a golpear a su mujer. Miren, aquellos que tienen hijas, muchos aquí tienen hijas. ¿Qué sentirías tú si tu yerno le empieza a pegar a tu hija? ¿Tú te metes? ¿O no, hermano? No, que se acaba de casar, pues eso qué importa. No, que es harina, harina, pero es un ejemplo. ¿Qué es harina de otro costal? Es un ejemplo, ¿qué? No, usted se mete o no, hermano. Si el yerno le está pegando a la hija, no va a decir, no, pues ándale, quería casarse. No. Usted se mete. ¿O no se mete, hermanos? Digo, si no, aquel va a estar oyendo, no se va a meter mi suegro y entonces le voy a dar. ¿O no, hermano? Entonces, pero fíjense, si uno le empieza a pegar a su mujer cristiano, porque hay abusadores también en la iglesia, no debería, pero créanlo, le empieza a pegar, es porque no cree que es hija de Dios, porque horrenda cosas caer en manos de un Dios vivo, hermanos. Y lastimar a una hija de Dios, hermanos, es lastimar a Dios. Ahora, estoy hablando de golpes físicos. ¿Qué pasa con golpes sentimentales? Golpes morales, golpes psicológicos. Oh, cuidado, hermanos. Recuerda que tienes un suegro muy celoso. No, pero también es mi papá. Sí, pero también es tu suegro. Entonces, este concepto viene de aquí. La enseñanza es, ¿por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? ¿Hay Dios o no hay Dios? Entonces, si hay Dios, mis obras van a ser vivas. Si hay Dios, van a ser vivas. O sea, cuando yo vengo al servicio de adoración, creo porque donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Jesús. Yo vengo, antes de ver a mis hermanos, vengo a cantarle a Jesús, vengo a tener comunión con Jesús. No porque soy bueno, no porque llego temprano, no porque usted porque se viste así, no. Yo me voy a vestir, mi sacrificio va a ser ese. Ese va a ser mi sacrificio y vengo de esa manera. Entonces yo vengo y le sirvo a Dios. Y el bonus, la cereza del pastel son mis hermanos. Entonces ya con mis hermanos nosotros le adoramos a Dios. Pero creo que le hay. Si no creo que le hay, pues no va a venir. ¿Para qué vengo? ¿Me entiendes? Allá en Estados Unidos, cuando una persona va a arreglar sus papeles, pues hacen una cita en inmigración. Y hay gente que tiene 20, 30 años esperando arreglar sus papeles y finalmente le llega la cita de inmigración. Y la carta dice, tal día, tal hora. Si tú visitas Chicago, cuando gustes te llevo al edificio de inmigración. No te preocupes porque si vas con visa, no te van a deportar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando llegas, ves una cantidad de gente esperando. Están 2, 3, 4 horas antes. ¿Por qué, hermanos? Bien convenencieros. Porque si tú no llegas a la cita, hermanos, toman el caso como perdido. ¿Cómo la ves? ¿No sería bien bonito, hermanos? Que no estuviera aquí 3, 4 horas antes. ¿Y tú qué? No, pues es que tengo ciudadanía en los cielos. Si no, no va a haber papeles, así que más vale que esté temprano. Fíjate, si yo creo que le hay, no voy a faltar. Si yo creo que le hay, cuando oro, voy a orar de corazón, porque en lo secreto nadie me ve. Aquí en la iglesia sí me pueden ver, ¿verdad? Pero en lo secreto nadie me va a ver. Entonces, cuando yo esté orando a Dios y pidiéndole a Dios, hermanos, te va a mantener humilde.
porque Él te conoce, ¿verdad? Y mi conciencia me es testigo, dice Pablo. Entonces, tú estás orando te mantienes fuerte, porque creo que le hay. Y de pronto cuando ya se desespera uno y quiere tirar la toalla, creo que le hay. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Donde quiera está Dios. Así cuando vas en la carretera, antes cómo era viaducto y el periférico, los carros volando, ¿a poco no? Y qué casualidad, nos pusieron las cámaras y ya todos bien civilizados. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Pero por qué? Por la cámara. Por la cámara. ¿Porque qué? ¿Creen que hay cámara? Pues déjame decirte algo, el cristiano que tiene fe entiende que toda su vida está siendo grabada. Toda la vida, hermanos. Lo siento, no les quería decir, hermanos. Pero es la verdad. Es más, tú estás bañándote, ahí está Dios. O sea, donde quiera está Dios, hermanos. En el patio está Dios. En la oficina está Dios. Entonces una persona que tiene fe no va a andar en obras muertas, porque primero sabe, tiene convicción que donde quiera está Dios. Entonces, ¿cómo va a andar uno cuando está Dios? Vean ustedes cuando se toman una foto. Fíjense más cómo son. Esto es para que se despierten ya que hacemos Final Santo. Cuando se toma una foto, bueno, se toma una foto y la gente como que trata de respirar lo más profundo. ¿Se han visto todos? Así. Y se empiezan a poner morados. Apúrate, toma la foto. Ahora, porque se quieren ver bien en la cámara, ¿no es cierto? Y ya que toman la foto, ay, ¿no es cierto? Cuando uno tiene fe, Dios siempre está tomando la foto. No se trata de respirar, se trata de vivir, porque Dios toma las fotos tal y como son. Y entonces yo estoy convencido que si un cristiano le enseñas eso desde que comienza, donde quiera está Dios, ese cristiano va a andar, mira, no va a vivir en hipocresía. Es que donde quiera está Dios. Aquí está Dios. Te iba a golpear, mujer, pero ya el hermano dijo que aquí estaba Dios y no puedo. Me iba a ir a vivir la vida inapropiada, pero ya ahí está Dios, donde quiera hay cámaras. Y ya cuando iba a acelerar mi vida carnal por 2-3 kilómetros, ahí está la cámara y ahí está Dios. Entonces, ya no me detienen las cámaras, lo que me detiene es Dios y el temor a Dios. Y el temor es una consecuencia a la fe que tengo en Dios. Y la fe que tengo en Dios me indica para saber cómo debo de andar. Veo, ¿cómo debo de andar? Tengo esta cuestión en el trabajo, leo, que Dios dice que ande así. Tengo esta cuestión que un hermano me pidió dinero y no me lo quiere pagar y lo voy a llevar a corte, pero aquí dice esto. Tengo esta cuestión que una hermana habló mal de mí, dijo esto de mí, pero aquí dice la escritura esto. Entonces, esto empieza a hacer que mis obras sean vivas y no muertas. Esto es fe, hermanos, y estoy convencido de lo que viene después. Porque si no es así, por eso de la fe está unido a la resurrección de los muertos. Porque si no vamos a resucitar, dice Pablo, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? Pero si tienes fe, ¿y la fe cómo viene? Por el oír, y el oír de la qué. Entonces, ¿por qué leo? Porque estoy oyendo. ¿Por qué me congrego? Porque estoy oyendo. O sea, esto me está llenando de fe. La fe es la gasolina, la fe es la batería. Sin fe no puedo andar, pero tengo que creer que Dios existe. Tengo que entender que Dios existe, hermanos. Porque si no lo creo, hermanos, voy a batallar toda mi vida. Cuando veo otra doctrina, que no es la doctrina de Cristo, es una doctrina parecida a la doctrina de Cristo, si me interesa la fe, voy a ver si lo que se practica en esta otra doctrina está conforme a la doctrina de Cristo. Y si no está conforme, no voy a participar de esa doctrina, porque mis obras van a estar ¿qué? Muertas. Yo conozco tus obras, pero tienes algunos por ahí, ¿verdad?, que practican la doctrina de los nicolaitas, otra enseñanza. Entonces, la fe, el conjunto de enseñanzas me dice, tienes que oír, tienes que creer, tienes que arrepentirte de las obras muertas y tienes que confesar y bautizarte. Entonces, ¿cómo yo llego a saber eso? Por esta fe.
esta fe me ha ido aclarando todas mis dudas. Como cristiano voy creciendo, voy detallando, porque la fe va añadiendo, la fe le da vida a mis obras. Y entonces cuando alguien te dice, ay hermano o hermana, qué bonito te quedó la comida, sabía riquísima, dices, gracias a Dios, porque no fue tu receta. La verdad que no fue, porque ¿quién hizo que crecieran los ingredientes? Dios. ¿Y quién dio la vida para que los pudieras cortar? Dios. ¿Y quién creó desde antes del tiempo que hubiera calor y que hubiera frío para que calentases el agua? Dios. ¿Y quién le dio el sabor a las cosas? Dios. Así que tú nada más mezclaste. Pero Dios. Entonces, gracias a Dios. Ay, hermano, pues gracias por dejar tan bien el carro. Qué buen mecánico. No, gracias a Dios. Todos gracias a Dios, hermanos. Y si soy mecánico voy a cobrar lo que es, porque no voy a robar, porque creo que le hay. ¿Todos me están siguiendo? Porque si no creo que le hay, si no estoy convencido, voy a robar. Entonces la fe me empuja a hacer lo que tengo que hacer, aunque no quiera. Ahora, yo tengo una fe, ustedes tienen otra fe. La medida de la fe es distinta. Si yo estudio para ser maestro, no os hagáis muchos maestros que recibiréis mayor condenación. Yo tengo más conocimiento. Se va a demandar más de mí, tal vez. Entonces, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo. Yo no puedo compararme con mi esposa, porque ella tiene una medida de fe y yo tengo otra medida de fe. Entonces, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo. Porque el dudar es ¿qué? Pecado, dice Romanos. Si alguno cree que está firme, mire que no, ¿qué? Caiga. Entonces, yo estudio porque tengo estas preguntas, porque veo esto. Entonces, yo tengo que llenarme de la fe para que mis obras, voy a hacer esto porque Dios dice, voy a hacer esto porque Dios dice, voy a hacer esto porque Dios dice. Y después que las haga, gracias a Dios. No es gracias a mí, hermanos. Yo tengo conocimiento, sabiduría. No es gracias a mí. No es que me quemo las pestañas, no. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios que la da. Entonces, Dios es el que da la sabiduría. Entonces, ¿qué somos? Somos puros siervos inútiles, hermanos. Si uno tiene ese concepto, se va a mantener humilde, no se va a inflar y vas a caminar todo tu cristianismo dependiendo totalmente de Dios. Y las obras serán vivas porque la fe lo pondrá. Yo tengo fe en Dios. ¿Tienes tu fe en Dios? Tenla para contigo, para con Dios. Entonces la fe declara qué tanto creemos y qué tanta convicción tenemos en Dios. Si yo no hago ciertas cosas porque yo creo, porque yo entiendo, porque yo comprendo. Entonces esta fe, que es lo que está explicando aquí la palabra de Dios, cuando regresamos a Hebreos, dice ahí otra vez en Hebreos, donde se pararon, dice así, Hebreos en el capítulo 6, en el verso 1, dice, o sea, ¿cómo sería una iglesia que tuviera fe? ¿Cómo sería una iglesia que tuviera fe, hermanos? ¿Cómo sería una iglesia que tuviera y que practicase la misma fe? Y que debatiese y que combatiese por la fe que fue dada a los santos. Sería una iglesia muy fuerte, hermanos. Una iglesia poderosa. Y si al miembro que está empezando, hermanos, lo instruyes bien, lo enseñas bien, y ahí el miembro, vea, viene con su moto, y luego viene con una Biblia, pues lo bueno que es Biblia, pero nada más el Nuevo Testamento. No, ¿qué pasó, hermano? Vende la moto, cómprate la Biblia completa. Hermano, ¿vas a seguir a Dios o no? Se empieza a establecer ciertos parámetros de que Dios es primero. Oye, congrégate, ¿por qué? Porque aquí está. Empieza a enseñarle la fe, empieza a compartir de la fe. ¿Cómo sería una iglesia, hermanos, donde todos los miembros tuviesen fe? ¿Cómo la verían ustedes? Fuerte. Pero la fe, hermanos, no se enseña después. La fe es un rudimento.
Es el inicio. Y fíjate, dice, por tanto dejando ya los rudimentos, o sea, ¿cómo yo puedo ir a la perfección, a ser completo? ¿Cómo puedo yo ir más allá? ¿Cómo puedo entender el juicio, la resurrección de los muertos, la imposición de las manos? Yo no puedo entender eso si yo no entiendo lo inicial. Por eso mucha gente, hermanos, no entiende el juicio, no entiende el cielo, no entiende el lago eterno. ¿Sabes por qué no lo entienden? Porque les estás pidiendo que hagan álgebra, le estás pidiendo que hagan geometría sin saber números. No, primero hay que establecer bien ese parámetro. Números, letras, luego sumas, luego quebrados, luego problemas, luego teorías. Entonces vas aumentando el conocimiento. Esto es lo primero. Un cristiano no debe tener duda de lo primero. Si usted va a cambiar, va a cambiar. Y si usted va a creer en Dios, va a creer en Dios. Y donde quiera va a estar Dios. Entonces el cristiano va a tener miedo al principio, va a decir, ay, ¿está Dios viéndome? Sí. Tenemos que andar con temor y temblor. Es lo que dice. Hebreos 6, versículo 1 dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, si me decía, a una iglesia le tienes que estar explicando esto siempre, que está mal que seamos ladrones, que está mal que seamos... Si eso lo tienes que explicar, no puedes entrar a la parte buena. Es como una persona que fue a la primaria y a la secundaria y entra a la preparatoria y dice, explícame otra vez 1 más 1, ¿no? Porque no le entiendo. Oye, es que eso se te debió haber enseñado acá. Y debió haber estado bien establecido para que acá no batallemos con acá. Entonces, cuando se te olvidó, vamos a regresar. Es la idea que tiene el capítulo antes. Porque debiendo ser ya maestros, es necesario que regresemos otra vez. Vamos a discutir otra vez si un homosexual va a entrar o no. O sea, ¿vamos a hablar todo eso? No, eso ya lo hablamos cuando te bautizaste. Eso ya está claro, o sea, ya lo tienes claro. Y cuando alguien te pregunte, lo vas a tener claro para explicarlo. No tenemos que regresar porque tú ya debes de ser maestro. Y dice, no el fundamento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de bautismos. Porque sí, hay más. Hay un solo bautismo válido en la edad cristiana, pero hay muchos bautismos en la Biblia. Porque ahí dice bautismos con S, indica plural. Hay muchos bautismos. Hay muchos. Está el bautismo del Antiguo Testamento. Está el bautismo de la cultura judía, de la tradición judía. Está el bautismo de Juan. Está el bautismo del Espíritu Santo. Está el bautismo del Señor Jesús. Y está el bautismo en fuego. Y si tú no entiendes todos esos bautismos, pues oye, ¿y de dónde están basados? De la fe en Dios. Y si no estás convencido en esos bautismos, pues cuando la gente te pregunta, oye, pues yo ya me bauticé de chiquito. Ya me bauticé. No, es que el bautismo es esto. Eso es un rudimento. Tienes que saber, esto está bien, esto está mal. Es que yo me bauticé de grande. Sí, pero ¿basado en qué fe? Tiene que estar claro, porque eso define lo demás. Entonces, los bautismos están basados en la fe en Dios. Y mañana vamos a ver eso si Dios lo permite. Porque ya son las 9. Y no se vale. Porque sabe hacer lo bueno, no lo hace, él es pecado. Entonces, ustedes tienen que dormir, yo tengo que comer. Hermanos, si Dios permite, a todos los hermanos que lo están viendo vía internet, mañana nos vamos a ver. Pero quiero decirles algo más. Este día quédense con esto. Ya no somos los de antes. Esas obras nos llevaban a la mortandad eterna, a la muerte segunda. Hemos cambiado. Ya hemos sido lavados, santificados y justificados. Ya no voy a vivir en obras muertas. Voy a creer que Dios está en todo lugar. Y voy a llenar mi vida de fe para saber lo que Dios espera de mí, hermanos. Una iglesia llena de fe y una iglesia que se arrepintió de verdad es una iglesia bien fuerte, hermanos, en el mundo. Y va a reprender las obras infructuosas de las tinieblas y las va a traer a la luz para que se haga manifiesto lo que está bien y lo que está mal. Y los voy a dejar con eso, hermanos. Dios les guarde y les bendiga. 9 de la noche.
Y mañana nos vemos a las 6:30 otra vez, si Dios permite. Y a los hermanos que están en vivo, cualquier pregunta nos pueden preguntar por internet o por la página del Facebook de aquí de Tiempo de Actuar. Y personalmente también me pueden preguntar si quieren por @CristoElgin. Y Dios les guarde y los bendiga. Gracias.